La charla que les voy a dar se titula Proyecto Meteohuascarán y la aplicación de la inteligencia artificial en la meteorología en el Perú. Quiero aclarar del comienzo que yo no soy experto en inteligencia artificial, mi expertise es más bien en ciencias atmosféricas, en clima, y digamos por la experiencia de los últimos años también en cuanto a los procesos asociados al monitoreo y pronóstico meteorológico. Entonces, con esa lógica es que nosotros planteamos este proyecto Meteohuascarán para básicamente fortalecer los procesos operacionales que generan la información de monitoreo y pronóstico. Ahora, antes de entrar en la materia ya más de fondo, quisiera así plantear algunos conceptos o algún marco, digamos, en previo, un poco para entender mejor cómo es que encaja lo que estamos haciendo en un contexto más amplio. Y quizás lo más básico sería empezar por la ciencia en sí misma, es decir, nosotros en meteorología, en ciencias atmosféricas, básicamente somos científicos. Pero ¿qué cosa es ciencia? ¿No? Es una forma, como dice aquí esta definición del Consejo Internacional de Ciencia, una forma especial de conocimiento. Es un enfoque formalizado del conocimiento que se puede explicar en forma racional, que se contrasta con la realidad, es decir, con las observaciones, con los datos, con las mediciones. Se basa en la lógica, es decir, no se construyen teorías totalmente desconectadas, sino todo tiene que estar conectado en forma lógica con lo que ya se conoce. Y el escrutinio de pares. Y ese escrutinio de pares es básicamente un sistema de control de calidad. Es una forma de tener mayor rigor en lo que se produce, en lo que se publica, en lo que luego otros pueden tomar como cierto, como base para sus propios desarrollos. Entonces es todo un sistema, digamos, que tiene múltiples, digamos, componentes, que todo tiene como resultado un conocimiento más riguroso, más confiable sobre básicamente todo lo que podamos nosotros analizar en la naturaleza. Ahora, se puede buscar, como dice el segundo párrafo, explicaciones que sean universalmente verdaderas. Por ejemplo, pues las leyes que gobiernan las partículas elementales de la física, pero mucho de la información que nosotros requerimos no es en escala tan fundamental, sino podemos estar trabajando, por decir, en pronosticar la lluvia para mañana. Entonces uno no va a trabajar pues, a nivel de los electrones o los quarks para hacer pronóstico de lluvia. Entonces uno puede trabajar también con conocimiento, con explicaciones, digamos, que están, como dice ahí, limitadas por el tiempo o el espacio. Eso ya más acotado, un subsistema, digamos, de lo que es toda la naturaleza. Entonces, eso no lo hacemos solamente por curiosidad. Si bien para muchos de los científicos la curiosidad es el principal motivador, es esencial, como dice el último párrafo, para el avance en nuestras sociedades, ¿no? Para responder a sus necesidades, para la educación informada, políticas, innovación, sostenibilidad, etc. Entonces, es por eso es que el Consejo Internacional de Ciencia está impulsando este concepto de ciencia como bien público, porque básicamente todo lo que resulta en una mejora del beneficio, del bienestar, perdón, de la sociedad, se tiene que basar en la ciencia si es que queremos que esté basado en algo sólido, real. Obviamente la ciencia por sí misma no decide qué cosa es bueno, qué cosa es malo, pero sí qué cosa es lo más cercano a lo verdadero posible. Ahora, más o menos para entender también cómo funciona la ciencia, podemos decir que a grandes rasgos la ciencia tiene 4 objetivos, ¿no? Una es describir, explicar, la otra es predecir y controlar. Entonces, digamos, cuando hablamos de describir, estamos hablando de tomar datos, observaciones, de hacer resúmenes estadísticos de las observaciones, de los datos que estamos recogiendo. Explicar se refiere a generar teorías basadas en esas observaciones y en teorías establecidas previamente. Predecir ya estamos hablando de la aplicación de ese conocimiento, es decir, tomar esa teoría, esos modelos, esas ecuaciones y aplicarlos a situaciones nuevas, donde nosotros no sabemos a priori qué va a ocurrir, pero con un conocimiento científico bien establecido, esa predicción va a ser acertada. Y finalmente, controlar se refiere ya a tomar decisiones, básicamente sobre la base de esa información, sobre esos conocimientos. Es decir, podríamos, por ejemplo, diseñar intervenciones, aquí, digamos, el caso de la pandemia, claramente la ciencia tendría que haber sido, digamos, la principal base para toda la toma de decisiones, la diseño de políticas, medidas, en fin. Pero también puede tener aplicaciones más prácticas, como por ejemplo para mejorar los sistemas de producción. Entonces, todo es una forma de controlar, en este caso, la realidad de la naturaleza, ¿no? Nosotros aplicamos la ciencia, generamos tecnología, y con eso podemos nosotros
mejorar, digamos, nuestro manejo de la realidad. Ahora, si ahora nos enfocamos en lo que son servicios de tiempo, clima y agua, que es un poco ese es el esquema que maneja la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, nosotros tenemos un esquema más o menos parecido. Tenemos las observaciones, que empezamos aquí arriba a la izquierda. Hay todo un sistema de observaciones globales del sistema Tierra. Esa desinformación se intercambia a nivel internacional. Luego ya aplicando, y aquí está, acá falta, digamos, el tema de investigación, pero aplicando el conocimiento y las teorías ya existentes, los modelos, por decir, climáticos, atmosféricos, generamos productos como pueden ser simulaciones de la evolución futura de la atmósfera. Eso nos da pronósticos del tiempo, pronósticos del clima, de los ríos, etc. Y luego ya pasamos a, bueno, hay un procesamiento de esos datos y pasamos a la entrega de los servicios. Aquí ya estamos entrando al ámbito de lo que le llamamos control hace un momento. Es decir, esa información es utilizada por tomadores de decisiones, por usuarios, y eso produce un cambio en las acciones que puedan tomar, y de esa manera optimizamos en nuestro manejo de lo que, bueno, lo que nos corresponde hacer. Entonces podemos entender, este es un esquema bastante alineado con el enfoque científico. Ahora, mencioné que no estaba explícito, perdón, en el diagrama anterior la investigación. Este quizás es un diagrama que es un poco confuso, pero que se acerca más al proceso un poco más completo y que incluye la investigación científica. Es más, este es básicamente sobre la ciencia, como incide sobre toda la cadena que vimos anteriormente. Entonces nosotros podemos partir nuevamente de las observaciones, todos los sistemas de monitoreo, se genera información, hay todo el proceso de modelamiento, etc. Todo eso está basado en investigación y desarrollo que se ha hecho justamente sobre esos modelos de pronóstico, etc. Eso llega a los usuarios y luego hay una interacción con los usuarios. Esos usuarios nos dicen, ¿saben qué? Yo prefiero que esta información me entregue de esta manera, o sabes que yo quisiera que me es tal variable que nosotros, que no se estaban generando anteriormente, pero que está dentro de las posibilidades. O de repente, sabes que yo necesito un nuevo tipo de pronóstico y por lo tanto hay que desarrollar un nuevo tipo de modelo. Y es todo eso, esa interacción nos motiva a hacer más investigación, más desarrollo, mejora o genera nuevos servicios y productos, y eso retroalimenta a esto que ahora le llamaríamos un ciclo de valor. Un ciclo porque no es que va solamente de un punto a otro punto, sino que regresa. Entonces nosotros podemos considerar toda esta rama superior que va de izquierda a derecha, podemos considerar, digamos, lo que hacen las entidades que dan servicios de forma regular, por ejemplo, el CENAMI, en el caso del Perú, en el caso meteorológico, y tenemos una componente también ya de mejora, que puede ser también la misma entidad como otras entidades de investigación, las universidades, el Instituto Geofísico, por decirlo. Entonces hay que entender cada entidad o cada actividad apoya, digamos, en lo que finalmente sería la mejora de estos servicios a la ciudadanía. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? No voy a entrar en mayor detalle sobre los conceptos más básicos de la inteligencia artificial porque entiendo que en esta escuela Iberoamericana de Ciencias Atmosféricas ya han tenido varios cursos sobre inteligencia artificial. Voy a asumir que ya tienen un conocimiento básico fuerte, digamos. Pero sí, en lo que viene de acá en adelante voy a incidir en unos puntos que quizás no se hayan discutido mucho en las diferentes clases, pero que sí me parece que es importante que manejen. Pero de todas maneras, bueno, siempre es importante partir, digamos, de lo más básico, en este caso una definición de otras posibles, por supuesto, de inteligencia artificial, que según dice, esto es de la IBM, dice que la forma más simple de la inteligencia artificial es un campo que combina la informática, el conjunto de datos robustos para facilitar la resolución de problemas, y que también abarca los subcampos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, que se mencionan también con frecuencia junto a la inteligencia artificial, y que estas disciplinas están compuestas por algoritmos de inteligencia artificial que buscan crear sistemas expertos que hagan predicciones o clasificaciones basadas en datos de entrada. Entonces, a ver, un poco analizando lo que están diciendo aquí es, combina la informática y los datos. Entonces, por eso que en muchas universidades la inteligencia artificial se desarrolla principalmente en los departamentos de ingeniería informática, porque se ve como un tema más computacional. Pero por supuesto también hay todo un tema, teorías matemáticas que le dan base
que también se puede estar desarrollando en las mismas facultades o en departamentos o de repente en otros más. El tema de los datos robustos, eso ya va más allá de la informática. Y eso en realidad es bastante amplio, porque depende de la aplicación. Entonces nosotros estamos en meteorología, los datos meteorológicos los manejan básicamente los meteorólogos. Entonces ahí, digamos, aplicar la inteligencia artificial en tema de meteorología, ya de entrada tendríamos que nosotros ver la interacción con la gente de informática y los de meteorología. Y los problemas, cuando hablamos de resolución de problemas, estamos hablando de problemas que salen en este caso, de la meteorología, es decir, el campo en el cual se va a aplicar. Ante aprendizaje automático y profundo lo voy a explicar un poco más adelante, ¿no? Y lo que dice al final es que buscan crear sistemas expertos. Sistema experto básicamente es una forma sofisticada de plantear soluciones a ciertas situaciones, ¿no? O sea, en forma automatizada. En lugar de preguntarle al experto qué hacer, el algoritmo nos sugiere qué hacer. O si le damos suficiente y le empoderamos al algoritmo, puede incluso tomar acción por sí mismo, ya en sistemas ya totalmente automáticos. Bueno, ahora si queremos entender un poco más estas categorías de inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, se ve como tres conjuntos uno dentro del otro. Y la inteligencia artificial sería el más amplio, que ya hemos discutido hace un momento. Y dentro de la inteligencia artificial tenemos el aprendizaje automático, que básicamente es los algoritmos computacionales toman la información, los datos que nosotros le podamos alimentar y aprenden, digamos, utilizando sus propios algoritmos, justamente, para desarrollar mejores algoritmos para el problema específico que queremos. El algoritmo podría ser, por ejemplo, un sistema de entrenamiento de una red neuronal basado en la técnica del backpropagation. Ese podría ser el algoritmo que aprende, y lo que termina siendo aprendido es la red neuronal con todos sus coeficientes ya establecidos. O podría ser un modelo de regresión lineal. El algoritmo en ese caso es el de los mínimos cuadrados. Entonces simplemente le damos los datos, pasamos por el algoritmo, nos da los coeficientes de regresión lineal y tenemos un modelo que luego se va a aplicar para lo que nosotros queramos. Entonces, en realidad, como ya he puesto dos ejemplos que son quizás extremos, regresión lineal, que es lo que en principio creo que todos hemos llevado en estadística en la universidad, es aprendizaje automático, es machine learning. Es quizás la forma más sencilla, pero que es un buen modelo, digamos, para la manera como funcionan los demás algoritmos más complejos. Ahora, dentro de aprendizaje automático tenemos nosotros el aprendizaje profundo, que básicamente son las redes neuronales. Entonces, ¿qué es? En términos bien crudos, la red neuronal es básicamente un modelo también empírico con coeficientes que tienen que ser ajustados, al igual que la reacción lineal. No es lineal, es decir, no se asume una relación donde la salida es proporcional a la entrada, sino que puede haber una función compleja que relacione la entrada con la salida. Y es más, como la forma como se diseñan estas redes neuronales tiene varias capas, cada uno con nodos, y cada uno de esos nodos conectados con muchos otros, entonces la función que nos lleva de una entrada a la salida puede ser tan complicada que prácticamente estamos hablando de una caja negra. Es decir, por más que sepamos exactamente cuáles son todos los coeficientes y la arquitectura de la red neuronal, no hay forma de nosotros entender así simplemente cómo es que una entrada modifica una salida. Entonces es básicamente la misma idea, pero mucho más compleja, mucho más grande en cuanto a coeficientes, y por lo tanto también más costoso para entrenar, pero también tiene mayor probabilidad de poder representar relaciones en los datos que un método más sencillo no podría determinar. Ahora, dentro del aprendizaje automático o machine learning, a grandes rasgos también se manejan dos tipos, el supervisado y el no supervisado. Supervisados son, digamos, la regresión lineal es un método supervisado porque uno le dice, esta es la entrada y esta es la salida. Este es X, este es Y, ¿no? Y el modelo mismo se desarrolla utilizando tanto la información de entrada como de salida. Por eso es supervisado, porque se le está diciendo qué cosa es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que producir. Entonces tenemos a grandes rasgos dos clases de regresión y de clasificación.
regresión básicamente nos da un valor, es decir, queremos hacer un pronóstico de temperatura para mañana, nos va a decir, bueno, 23 grados, 24 grados, 25 grados, nos da un valor que en forma continua, así que varía en forma continua. Y clasificación nos da una categoría. No puede ser, por ejemplo, volviendo al tema, el ejemplo del pronóstico, mañana va a llover o no va a llover. Entonces la respuesta podría ser sí o no, entonces es categórico. O podría ser un sistema de clasificación de imágenes. Por ejemplo, uno le da una foto y el modelo nos dice qué cosa hay en la foto, ¿no? Es un perro, es un gato, etc. Y ejemplos de diferentes algoritmos o métodos de machine learning supervisados serían ya la regresión lineal que mencionamos, redes neuronales, otros, las correlaciones canónicas son un método bastante propio de la meteorología, random forest, que es más común, etc. Hay muchísimos métodos ahora, y cada vez hay más en realidad. No supervisado no se le dice qué hacer, o sea, no se le dice más bien qué es lo que quiere lograr. Lo que se le dice, se le da, digamos, al algoritmo es los datos y básicamente exige que genere o identifique patrones dentro de esos datos. Ahora, ¿qué tipo de patrones se encuentra? Ya ahí sí va a depender del algoritmo, pero no se le está diciendo a qué apunta, simplemente encontrar los patrones. Y quizás el método más conocido, por lo menos en ciencias atmosféricas, es el de componentes principales, que nos descompone un conjunto de datos, digamos que varían en el tiempo y el espacio, en patrones de variabilidad, que son los más importantes, digamos, y de esa manera nos permite resumir lo que está en ese conjunto de datos con un número más reducido, digamos, de índices y de patrones. Otro sería el análisis de clústeres, como el de K-means, que lo que nos da es, nos agrupa los datos en diferentes categorías. Ahora, uno no le dice qué categoría, simplemente ve los datos, el algoritmo, y los ve más o menos agrupados en su espacio, digamos, de las diferentes variables que maneja, y le identifica esos grupos. Y así como esos hay otros. Ahora, en esta charla nos vamos a centrar principalmente en lo que es supervisado. El no supervisado, bueno, también es importante, es bastante útil, y por ahí voy a mencionarlo en un caso particular, pero vamos a hablar principalmente de los supervisados. Y en los últimos años este tema de la inteligencia artificial, sobre todo lo que es aprendizaje profundo, se ha disparado, ¿no? Hay una explosión, incluyendo también en las ciencias atmosféricas. Tanto así que la OMM ha creado un grupo de trabajo para el tema de inteligencia artificial, están trabajando en posibles especificaciones, estándares para la aplicación de inteligencia artificial. También la Asociación Meteorológica de Estados Unidos, la AMS, ha creado una nueva revista, un journal, específicamente sobre inteligencia artificial el año pasado. Bueno, recién este año está saliendo el primer número, así que verán, es un tema bastante vigente, bastante actual. Pero ¿por qué, digamos, ahora? ¿No? Lo que hemos tenido es la confluencia de varios factores favorables, digamos, para que esto ocurra, ¿no? Uno es la disponibilidad de datos, y la disponibilidad de datos ha aumentado en buena parte también por el acceso a Internet. Ahora, digamos, de redes sociales o todas las plataformas informáticas en las cuales nosotros trabajamos día a día, digamos, o estamos interactuando día a día, estamos generando datos en las redes sociales y en Internet. Esos datos ya están siendo compilados y eso da muchísima información para que empresas puedan lograr entender mejor cómo es que funcionan sus usuarios, por ejemplo. En el caso de la meteorología, nosotros tenemos una gran cantidad de datos que son generados permanentemente porque el sistema de observacional es enorme y cada plataforma genera una gran volumen de datos. Luego también hemos tenido el aumento de la capacidad de cómputo, eso digamos ha venido dándose pues ya por varios años, pero ya la confluencia de ese crecimiento con, digamos, tener los datos y la Big Data, como le llaman ahora los grandes volúmenes de datos, tenemos mejores algoritmos también para el entrenamiento, por decir, una red neuronal. Y tenemos por otro lado, ya del lado de la demanda, tenemos la necesidad de automatización, porque los servicios y productos que generamos cada vez tienen que ser más sofisticados, más accesibles, más al alcance del dedo, digamos, del usuario. Y eso requiere pues es una escala mucho más micro, mucho más personalizada, y eso requiere pues una atención
que digamos, con los tamaños de las empresas o instituciones típicos sería inmanejable. Entonces, cada vez se necesita automatizar más ciertos servicios. Por ejemplo, los chatbots, ¿no? Para atención a los usuarios, uno llama por teléfono, ya no necesariamente está hablando con una persona, está hablando con una máquina o por WhatsApp, digamos, ¿no? Pues ese es un ejemplo. En el caso de servicios meteorológicos, pues la generación de pronósticos a una escala hiperlocal, ¿no? Y ahí ya bien difícil tener a un meteorólogo que esté ahí dedicado a hacer el pronóstico a esa escala. Y nuevamente también tenemos los usuarios más sofisticados, porque justamente es el otro lado de eso, ¿no? Bueno, y volviendo a este tema de la ciencia, entonces nosotros podemos ver que la inteligencia artificial en realidad puede ser aplicado a los diferentes objetivos de la ciencia. Hay que verlo como una herramienta que es multipropósito. Por ejemplo, si queremos describir, queremos resumir qué hay en los datos, digamos, un análisis de componentes principales nos daría una información bastante valiosa de inteligencia artificial no supervisada. Si queremos explicar, y esto es algo que la parte de explicación sí es algo que está bastante reciente, o sea, se está trabajando en los últimos pocos años, 2, 3 años quizás, bastante fuerte en este tema. Y la idea es un poco cómo nosotros, digamos, que tenemos una red neuronal o un algoritmo de Machine Learning bien entrenado, pero por su complejidad no sabemos por qué dice lo que dice. Entonces puede ser muy exacto, digamos, de hacer predicciones bien exactas, pero no sabemos por qué. Entonces, con la explicabilidad de la inteligencia artificial, uno retrocede, va de la salida a la entrada. Entonces uno puede decir, bueno, me predijo tal cosa, pero qué cosa en los datos de entrada produjo ese resultado. Y de esa manera, esto pues es una herramienta para que un investigador científico que está analizando un tema, digamos en mi caso, el pronóstico del fenómeno del niño. Entonces ya tengo un modelo exacto para el pronóstico del niño, pero yo no sé por qué. Entonces la inteligencia artificial, la explicable, me puede decir qué en los datos es lo que es más importante para el pronóstico, y eso me puede orientar a mí para identificar algo que de repente no conocía, y luego ya con técnicas quizás más tradicionales de análisis, puedo yo llegar a ya establecer por qué, digamos, tal aspecto que la inteligencia artificial había visto, pero yo no, es realmente físicamente relevante para ese pronóstico. Algo bastante interesante, pero está bien todavía en desarrollo. Y obviamente la predicción, aquí el modelo de regresión y clasificación, por supuesto, es lo más conocido. Y el control, ¿no? El control, por decir, por ejemplo, la inteligencia artificial puede operar robots, ¿no? Ya en el mundo físico, ya no en el mundo virtual, sino en el mundo físico, puede estar operando cosas. Otra forma de control, por ejemplo, recomendaciones, no sé, tenemos una inteligencia artificial que nos dice qué película de repente es la mejor, la más adecuada para nosotros, la que más nos puede gustar, y nosotros hacemos clic y entramos a ver esa película. Nos está controlando a nosotros. Entonces es una aplicación también de cómo la inteligencia artificial va del mundo virtual al mundo físico. Ahora, un tema que es también está tomando bastante importancia en los últimos años es el tema de la ética, de la ética de la inteligencia artificial. Porque hay un problema, o sea, se han evidenciado problemas bastante graves en sesgos. Sesgos que no están en el algoritmo en sí, no necesariamente en el algoritmo, porque los algoritmos son pura matemática, pero sí en cómo se diseñan esos algoritmos y cómo se los entrena, y los datos en particular que entran a los algoritmos, se pueden perpetuar sesgos que ya existen en los datos. Entonces, si los datos son, por decir racistas, la red neuronal va a terminar siendo racista también, por poner un ejemplo. Y eso ha ocurrido y es uno de los temas que más han movido este tema de la ética en general. Pero bueno, ese es un aspecto. Nosotros tenemos aquí varios principios que la UNESCO ha incluido en su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial el año pasado. Uno de los principios es proporcionalidad e inocuidad. Tiene que ver esto básicamente con no hacer daño. Y aquí yo resalto un tema que menciona la UNESCO, que es uno, que el método de inteligencia artificial debería ser adecuado al contexto y basarse en ciencia rigurosa. Ok, no hay problema. En los casos que se entienda que las decisiones tienen un impacto irreversible o difícil de revertir, o que pueden implicar decisiones de vida o muerte, la decisión final debería ser adoptada por un ser humano. Entonces aquí le está poniendo un pare, digamos, hasta qué punto se puede llegar a la automatización.
Y en el caso de la meteorología, esto puede aplicar, por ejemplo, a la emisión de avisos de peligro en sistema de alerta temprana, por ejemplo. Si es que, por decir, la inteligencia artificial dice, bueno, no va a pasar nada, y el meteorólogo dice, pues yo creo que ahí la inteligencia artificial no está viendo tal cosa, porque ya se ha iniciado ahí la convección en tal zona y hay tal saturación de sol en tal sitio, y eso no lo está viendo la inteligencia artificial. Entonces ahí es donde el humano entra y dice, sabes que yo emito la alerta. Entonces, en esos casos de vida o muerte, no debería dejarse solamente la inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos? Seguridad y protección, equidad y no discriminación, justamente el ejemplo que puse al comienzo, sostenibilidad, tiene que ver mucho con el ambiente. Se está discutiendo también bastante que todas estas inteligencias artificiales, las redes, sobre todo las redes neuronales más grandes, consumen bastante energía y generan un impacto en el clima. Tenemos derecho a la intimidad y protección de datos, ¿no? Porque justamente estamos hablando de manejar grandes volúmenes de datos y siempre al riesgo de que haya información ahí confidencial, por así que se pueda filtrar. De supervisión y decisión humana, bueno, un poco lo que he mencionado también hace un rato. Transparencia y explicabilidad. Y eso aquí tengo dos puntos que quería mencionar. Uno es, las personas deberían estar plenamente informadas de cuando una decisión se basa en los algoritmos de inteligencia artificial, se toma a partir de ellos, y particularmente cuando afecta a su seguridad y sus derechos humanos. Y un poco vuelvo al ejemplo de aquellos pronósticos, por así, que podrían resultar en la diferencia entre la vida y la muerte o el daño, digamos, a la persona. Entonces ahí es importante ser transparente, ¿no? ¿Qué cosa está entrando el algoritmo? Y si es que de repente algún experto, digamos, de otra parte que fuera de la entidad que genera que opera estas inteligencias artificiales dice, bueno, aquí te está faltando tal cosa, ese es un mecanismo también, permite, aunque sea esa supervisión externa que puede llegar a una mejora finalmente del algoritmo. Y la otra tiene que ver con hacer inteligibles los resultados, ¿no? Ya mencioné hace un rato cuando hablamos de utilizar la inteligencia artificial para la investigación en sí. Digamos que el meteorólogo nuevamente está analizando un pronóstico que ha hecho la inteligencia artificial y algo no le cuadra, no le parece totalmente correcto el pronóstico. Entonces, la idea es que estos mecanismos de explicabilidad le permitan al meteorólogo entender por qué es que la inteligencia artificial hizo tal pronóstico, y si le parece que es adecuado, es correcto, entonces, ok, ya, confío en el resultado. Si no, pues simplemente decir, bueno, yo voy a hacer mi propia evaluación y vamos a seguir con ello. Entonces eso también permite que esa interacción entre el usuario intermedio, digamos, la inteligencia artificial resulte en un mejor producto. Y más, o sea, eh, tengo entendido, no sé si esto todavía sigue vigente, porque esto para cambiando, pero en este momento los mejores me parece que es en ajedrez, ya no es ni una persona ni una red neuronal, sino es un equipo, ¿no? Donde tanto la red neuronal con las personas están trabajando en conjunto. Entonces eso probablemente para la meteorología, para casos así críticos, sobre todo, va a tener que estar de esa manera. Bueno, tenemos responsabilidad, rendición de cuentas, sensibilización y educación y gobernanza. Bueno, entonces les recomiendo sí revisarse este documento que está libremente en internet. Bueno, entrando un poco más en la aplicación de la meteorología. La OMM, la Organización Meteorológica Mundial, el año pasado sacó un documento un poco de visión, ¿no? ¿Cuál sería el futuro del pronóstico del tiempo y el clima? Y entre los aspectos que analizan, hablan de la automatización progresiva, digamos, del postprocesamiento, del sistema de postprocesamiento y la evolución de los roles de los pronosticadores. Entonces, esto es básicamente una extrapolación de lo que ya vino ocurriendo en meteorología. Recuerden que si bien ahora estamos hablando de inteligencia artificial como algo que es algo nuevo, pero también en meteorología hubo una revolución más silenciosa, digamos, con los modelos numéricos. Entonces nosotros hemos tenido hace ya varias décadas que el pronóstico meteorológico se ha revolucionado gracias al uso de los modelos de pronóstico global, para empezar, que nos da ya resultados automatizados sobre cómo van a variar las diferentes variables que pueden ser relevantes al pronóstico de una región. Y a tal punto que muchos pronosticadores asumen, o sea, hablan de los modelos como que si los resultados fueran la verdad.
O sea, esto es lo que va a pasar. Y quizás le dan un pequeño valor agregado. Entonces, esa misma figura, esa misma interacción entre el pronosticador y el modelo meteorológico atmosférico global o regional se va a seguir viendo ahora con otros aspectos de los procesos de generación de los pronósticos que van a ser automatizados también. ¿No? Ya no solamente va a ser la generación del pronóstico global, ahora también el post-procesamiento, digamos, incorporar factores locales que modifican el pronóstico del modelo global para que sea más exacto, digamos, para las condiciones locales. Eso también se podría automatizar hasta cierto punto. Entonces, va a llegar un momento donde el pronosticador va a decir, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Y eso es justamente lo que hablan aquí. El rol del pronosticador debería irse previendo que va a evolucionar. Ahora, ¿cómo va a evolucionar exactamente? Eso todavía para mí no está tan claro. Aquí la OMM habla de que va a tener un rol de comunicación mucho más importante, como de el que traduce el pronóstico para el usuario. Pero también aquí, esto no lo mencionan tanto, el pronosticador humano tiene que supervisar a los sistemas automatizados. Tiene que ver si están funcionando bien. Tiene que ser más experto que la red neuronal. No, sí, eso necesariamente tiene que mantenerse. Es decir, el humano tiene que ser más experto que la red neuronal. Tiene que conocer, tiene que entender mejor. De tal manera que pueda darse cuenta cuando algo está fallando y mejorar la red neuronal o lo que sea. Porque si no es así, no hay posibilidad ya en el futuro de que estos sistemas mejoren, más que simplemente metiéndoles cada más y más datos. Pero ese es un aprendizaje un tanto crudo, digamos. No permite mejorar el mismo diseño de la red neuronal. Mejora el ajuste nada más, pero no el diseño. Y eso es algo que sí, creo que no está acá plasmado también. Y otra cosa que recomienda la OMM, bueno, no tanto lo recomienda, sino lo menciona como una posible tendencia, es que sobre todo en países en desarrollo que no tienen tantos recursos, por ejemplo, para comprar un supercomputador para correr modelos globales con un sistema de asimilación de datos de todo el mundo, que no sería muy práctico tampoco porque ya hay otros países que están generando esa información. Más bien lo que podría un país en desarrollo como Perú hacer es focalizarse más en utilizar la inteligencia artificial para mejorar esos resultados globales para que sean más adecuados a su región. Es decir, es el downscaling o regionalización. En lugar de correr modelos regionales también, porque los modelos regionales son demasiado costosos, sobre todo si se quiere llegar cada vez a mayor resolución. Y si los modelos globales ya están llegando a la escala de kilómetros, el modelo regional tendría que ir a los cientos de metros y quizás eso no va a ser tan valioso o tan eficiente como simplemente aplicar métodos de inteligencia artificial que podrían ser hasta tan buenos y muchísimo más económicos y rápidos de ejecutar, de manera que el resultado está más oportunamente a disposición de los usuarios. Ahora, este es un diagrama del Met Office, que es el Servicio Meteorológico del Reino Unido, donde muestran su cadena de valor, que va desde las observaciones hasta los productos. Ellos sí corren modelos atmosféricos globales, así que tienen este segundo proceso de simulación. En Perú no habría eso, no realmente. Entonces, en cada uno de estos pasos, digamos, puede introducirse la inteligencia artificial. Digamos, el preprocesamiento de los datos, control de calidad, completación de datos, rescate de datos. En asimilación de datos, esto ya es la parte de simulación global. También estas redes neuronales pueden ayudar a asimilar los datos en los modelos, pueden reemplazar componentes de los propios modelos atmosféricos, por ejemplo, emular, es decir, el esquema de transferencia radiativa, que nos dice cómo la radiación solar, la radiación infrarroja interaccionan con las diferentes capas de la atmósfera. Es muy costoso, porque son muchos cálculos. Eso se podría agilizar si se reemplaza eso con una red neuronal que se haya sido entrenada para replicar lo que hacía este otro algoritmo más complejo. También las mismas simulaciones, y esto ya estamos llegando al punto de pronóstico. Aquí hablamos, por ejemplo, de emuladores, por ejemplo, para cambio climático, pero algo donde sí nosotros directamente ya estamos trabajando incluso es en lo que es nowcasting. Nowcasting es pronóstico a muy corto plazo, es que es mucho más, en la actualidad, mucho más basado en la observación de los datos propiamente. No Recording stopped. Luego tenemos ya la generación Recording in progress.
Tenemos la generación de productos como de productos de evaluación de peligros, incluye el postprocesamiento de estos datos que, como hemos estado mencionando, y otro tipo de aplicaciones ya más asociados a los impactos propiamente. Entonces, en toda esta cadena de valor, que incluso esto se queda corto porque también una entidad, ya sea un servicio meteorológico o cualquier otra, hay otros procesos que son más de apoyo, que puede ser, qué sé yo, pues la gestión de recursos humanos o de presupuesto, lo que sea. En todos esos procesos también puede entrar la inteligencia artificial. Y hay empresas que están dando esos servicios, ¿no? Que ya están ofreciendo esos servicios para empresas. Ahora, en el caso de gestión de riesgo de desastres, la OMM ha hecho una primera evaluación de cómo se está utilizando inteligencia artificial, ya sea en publicaciones, digamos, que han analizado en los últimos, del 2018, 2018, 2021, encuentra que de lejos el grueso es en cuanto a predicción de inundaciones, seguido por terremotos. Y también tenemos deslizamientos y, bueno, y varios otros. Por esto es, digamos, una referencia interesante, pero finalmente cada país, cada servicio meteorológico, cada entidad que asocia a gestión de riesgos puede hacer su propia priorización de qué cosas necesitan, por un lado. Y lo otro que quizás es igual o más, incluso hasta más importante, es qué información tienen a la mano para poder entrenar una red neuronal o un algoritmo de machine learning. Porque los datos son los que finalmente determinan qué es lo que sí se puede hacer, no más allá de lo que uno desea. Y si bien tenemos Big Data, esos datos tienen que estar bien sistematizados, tienen que ser de buena calidad, completos, robustos, en fin. Si no se tiene eso, difícilmente se puede aplicar la inteligencia artificial. Bueno, plantean que también para la gestión de riesgo de desastre hay un ciclo de vida donde se puede involucrar la inteligencia artificial en la colecta de datos, el desarrollo de modelos y el despliegue de modelos. Esta parte de despliegue que es algo, sobre todo si es que se quiere trabajar no para un tema puramente académico, sino que se quiere que esta inteligencia artificial sea utilizada para, digamos, toma de decisiones. Ahí hablamos de desplegarlo ya en condiciones operativas, es decir, en la vida real, no en el ámbito de un estudio. Entonces, ahí hay consideraciones adicionales que hay que tomar para que el desarrollo realmente sea utilizable para estos fines. Quiero hablar un poquito ahora sobre los datos. Ya había mencionado que el sistema observacional global es enorme, tiene muchas plataformas de diferentes tipos y muy diversas y en grandes números. Por ejemplo, tenemos redes de estaciones meteorológicas en toda la superficie del planeta, bueno, toda la superficie de los continentes. Tenemos satélites, los satélites generan enormes cantidades de información con muy alta frecuencia temporal y muy alta resolución espacial. Tenemos los mismos modelos de simulación que ahora la OMM los está considerando, o la salida de los modelos los está considerando como parte de su sistema, de los datos, digamos, que son consideran parte del sistema observacional. Entonces, toda esa información está disponible. La meteorología, digamos, tiene esa gran ventaja con respecto a otras ciencias. Incluso, bueno, aquí podemos ver una proyección, una estimación de lo que sería el crecimiento de los datos manejados por la NOAA en Estados Unidos. Como pueden ver, la tendencia es brutal. No, inicialmente fue exponencial, se ha acelerado un poco, perdón, se ha movido esto. Pero en este momento estarían por unos 160 o más petabytes, ¿no? Es una brutalidad de información. Y la NOAA ha entendido que esto no, o sea, no pueden seguirlo manejando de la misma manera como hasta el momento. Es decir, no puedes simplemente tener todos en sus servidores con un link para bajarse el archivo, porque ya estamos hablando de una brutalidad de información. Y si es que no se puede poner a disposición, esos datos básicamente son inútiles. La NOAA entiende muy bien también en Estados Unidos, porque es una política, digamos, del país, de que compartir la información con cualquiera que la quiera usar, les beneficia a ellos directamente porque genera mejores productos que finalmente les sirven. Entonces, hace unos años, la NOAA ha empezado con su programa de Big Data, ha hecho convenios con proveedores de nube como Amazon, Google Cloud, IBM, Azure. Y todo eso está, digamos, todo ese gran conjunto de datos está disponible por cualquiera de estos proveedores y es a través de ellos que los usuarios como investigadores o incluso
Puede ser también servicios operacionales como los servicios meteorológicos u otros, pueden acceder permanentemente a esa información y ya la NOAA, digamos, se concentra en lo que es la generación del dato y no tanto en la entrega. Este es un ejemplo nomás de en la mañana yo entré al Amazon AWS y pues aquí los datos, digamos, de rayos detectados por el satélite GOES están disponibles pues con segundos de retraso nada más. O sea, están en tiempo real y son datos cada minuto, me parece. Entonces es un gran volumen enorme de información que está disponible, no solamente para investigación, sino también para implementar algo operacional. Ahora, hubo una publicación justamente sobre la inteligencia artificial para la gestión del riesgo. Hay algunas recomendaciones, voy a pasar muy rápido, eliminar los sesgos, y eso vamos a discutir un poco más adelante en los datos, en los mismos datos. Y ahí hablé cómo digamos, datos racistas en cierta forma pueden traducirse en inteligencia artificial racista. Igual aquí puede haber datos sesgados donde cierto tipo de información está súper representada y por lo tanto genera mal desempeño, una desentrenado. También la recomendación de que los datos que generemos, digamos, para una investigación sean puestos a disposición para que otros hagan también investigación con los mismos datos. En nuestro proyecto nos estamos beneficiando también bastante de eso. Por ejemplo, y sobre todo en plataformas que sean fácilmente accesibles, ¿no? Por ejemplo, GitHub, Kaggle, Google Datasets, etc. Obviamente el tema ético tiene que ser considerado, la explicabilidad también, transparencia, en qué tan, digamos, la incertidumbre de los resultados. Esta aplicabilidad también que genera confianza en los usuarios, tanto intermedios como finales, y que también puede ayudar a reducir los errores que pueden tener los sistemas automáticos. Y finalmente también recomiendo la estandarización, y la estandarización obviamente requiere pues un estándar. Esos estándares están todavía en construcción. No, como mencioné, la OMM está también trabajando en ese tema, con la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, me parece que se llama, entre otros. Ahora, esta parte es un poco más técnica para quienes ya están trabajando en el tema. Así que lamento si es que alguno se pierde con esto, más que las partes anteriores. Bueno, este sí para meteorólogos es bien conocido, ¿no? Nosotros tenemos diferentes escalas temporales y espaciales en el sistema climático, desde, digamos, en el tiempo desde segundos hasta décadas y de metros hasta miles de kilómetros en el espacio. Y tenemos varios fenómenos, o sea, diversos fenómenos, cada uno con su propia escala temporal y espacial. Ahora, eso es importante porque según qué cosa nos interesa a nosotros hacer, si queremos hacer, digamos, un análisis de calentamiento global o queremos hacer un pronóstico de la nubosidad a la escala local, obviamente estamos hablando de diferentes escalas temporales y espaciales. Entonces, los mismos datos que podamos tener, datos únicos que podamos tener, van a tener va a ser un nivel de adecuación diferente dependiendo de la aplicación. Y voy a explicar mejor eso ahorita. Como ejemplo, nosotros tenemos aquí datos de lluvia medida en la ciudad de Piura. La figura de arriba nos está mostrando la lluvia a nivel diario de entre enero y abril del año 98, que fue un año del Niño extremo bastante importante. Podemos ver aquí, hay días lluviosos, días secos, lluviosos, secos, días lluviosos. Tenemos, digamos, si quisiéramos nosotros hacer un estudio, digamos, desarrollar un modelo de inteligencia artificial para el pronóstico de qué día va a llover, qué día. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Efectivamente, bueno, son, digamos, del orden de 120 datos por el número de meses nada más, pero además tenemos que más o menos la mitad de los datos son, o quizá un poco menos, ¿no? De días de lluviosos, y la otra parte de los datos es de días secos. Entonces tenemos del orden de 60, digamos, casos lluviosos, 60 casos secos, por poner un ejemplo. No es mucho para una red neuronal, pero por lo menos para un análisis estadístico básico, sí nos da, digamos, una muestra suficientemente grande como para llegar a alguna conclusión. Ahí estamos bien. Datos diarios para estudiar variabilidad diaria. Los mismos datos, ahora acumulados en forma mensual, pero para pronosticar el niño. Ya no estamos hablando de pronosticar qué día va a llover, sino qué año va a ser el año del niño. Vemos la serie aquí, el año 98 fue realmente muy inusual. No hay otro año en la serie, digamos, en este caso el 90, el 2000 son 10 años nada más. Pero igual, digamos, si vamos desde los 80 hay un evento más,
Si vamos hasta el año 2020 hay un evento más que el niño costero. Entonces, si lo vemos en términos de eventos, hay un único evento acá. Uno. Cuando tenemos un evento, ni siquiera podemos hablar de estadística. Estos datos nos sirven para hacer machine learning para el pronóstico del niño. Aún cuando tengamos los 40 años de los últimos años de datos, si vemos en términos de lluvias, quizás son 3 años, digamos, de donde las lluvias han sido realmente fuertes, ¿no? 83, 98 y 2017. 3 años sigue siendo poquísimo para hacer cualquier tipo de estadística. Entonces, los mismos datos, no importa aquí si es que nosotros tenemos datos a nivel diario, sigue siendo un único evento. ¿Me entienden? Los mismos datos, el tamaño de la cantidad de datos que tengan no depende solamente de cuántos números tengan, sino también qué también representan la variabilidad que nos interesa analizar. Entonces, para variabilidad diaria, los datos de 4 meses también. Para ver el niño, datos de 10 años no nos sirven. Entonces, eso sí es importante y es un problema, bueno, en mi caso, aplicar a la inteligencia artificial al pronóstico del niño, bien difícil solamente con datos observacionales, y voy a llegar a eso en unos momentos. Y bueno, justamente es un problema general del clima, ¿no? Si aquí nuevamente este es un ejemplo hipotético, ¿no? He construido 3 series temporales de 20 años ya no 10 años, 20 años, al azar, o sea, son series aleatorias, digamos, como quien tira una moneda 20 veces. Y he calculado el coeficiente de correlación con la temperatura del mar en todo el planeta. Y los 3 casos, nuevamente, todos son con series aleatorias, no son series climáticas, son series aleatorias. La serie acá de arriba a la derecha se ve climática, por decirlo de una manera. Es más, si ustedes de repente reconocen aquí, eso se parece al patrón de la oscilación decadal del Pacífico. Esta de aquí tiene más bien un núcleo en el Pacífico Ecuatorial Central, puede ser el niño del Pacífico Central. Entonces uno podría pensar, bueno, entonces sí, esta serie se puede predecir utilizando este patrón, pero son series al azar, o sea, es por pura casualidad, digamos, hay esa correlación. Y se ve un patrón coherente porque las variables climáticas son coherentes en el espacio y el tiempo. Es decir, si hablamos de una serie de temperatura superficial del mar, va a tener estos patrones de gran escala y de gran escala temporal también. Entonces, por puro azar, estamos agarrando algún patrón que ya estaba en las series, los datos. Pero no quiere decir que haya una relación física. Y eso es un problema con muchos de los estudios que se llegan incluso a publicar en revistas internacionales. Trabajan con series muy cortas y para clima puede salir cualquier cosa con eso. Algo que me parece una buena práctica, que muy valiosa, que es casi un estándar en lo que es inteligencia artificial, pero que no se sigue, digamos, en ciencias, por ejemplo, del clima, es esto de dividir los datos en 2 o 3 bloques. Entonces, ¿qué cosa se hace para inteligencia artificial? Uno quiere entrenar un modelo, uno selecciona, digamos, el 60% de los datos. Con esos hace los ajustes de los coeficientes, digamos, ya sea de la regresión lineal, los coeficientes de regresión, como los pesos que pueden ir en los diferentes nodos de las redes neuronales. Todo eso trabaja con ese bloque que le llaman train. Luego hay un conjunto, digamos, otro 20% de los datos que está reservado para evaluar el desempeño de ese modelo entrenado y poderlo contrastar con otras versiones del modelo, ya sea otra arquitectura, puede ser otros hiperparámetros, y poder seleccionar el mejor modelo. Es decir, aquí se está todavía ajustando, ojo, porque se está seleccionando el modelo, se está buscando el mejor modelo. Con Train se seleccionan los mejores parámetros para un modelo, con Val se escoge el mejor modelo, y luego una vez que ya se tiene el modelo, se dice, bueno, vamos a tomar estos otro bloque de 20% de los datos, que ni los hemos mirado, que son totalmente independientes, que no han sido utilizados para nada en el proceso anterior, y recién ahí vamos a ver qué tan bueno es el desempeño. Y eso sería más o menos similar a lo que podríamos ver ya en las condiciones operacionales. Entonces, recién aquí, con resultados de test, de los datos test, uno puede decir este modelo es bueno. Porque con todos los datos anteriores uno todavía está ajustando el modelo y por lo tanto, por construcción, el modelo es lo mejor que puede ser para esos datos, pero para esos datos. Entonces, si uno quiere que este modelo, como se dice, generalice bien con datos nuevos, ahí es donde se necesita estos datos en test.
Típicamente en investigación del clima no se hace esto, se trabaja con un único bloque de datos, se hacen trucos como lo que llaman validación cruzada, pero que es básicamente barajar los mismos datos, es decir, se está validando prácticamente con los mismos datos. Para mí esta práctica debería aplicarse también en toda investigación del clima, sobre todo si se quiere que ese modelo luego sea utilizado para predicción. Ahora, vuelvo al tema del niño. Y esto es interesante porque este es un caso bien particular a estas ciencias del clima. Lo que tiene, si bien nuestro registro observacional de datos medidos, a lo más quizás tenemos un poco más de 100 años. Y 100 años realmente es muy poco para, sobre todo si queremos analizar los eventos más extremos como el Niño 98, el Niño 83. Esos son dos nada más. Tenemos otro evento parecido que fue en el año 1878. Ya 3 eventos y eso es todo. 3 eventos, realmente muy poco. Ahora, los modelos climáticos que se utilizan, por ejemplo, para las predicciones de cambio climático, simulan el Niño. No lo simulan bien, pero más o menos bien. Y con la física más o menos adecuada. Y la ventaja es que, si bien los modelos no son muy buenos, hay miles de años de simulaciones. Miles. Entonces uno puede tomar los resultados de las simulaciones, asumir que los modelos son adecuados, digamos, para representar la física de estos eventos. Y, por ejemplo, en este paper, este estudio, lo que hicieron es entrenar una red neuronal con esos datos de los modelos numéricos. Luego hicieron lo que llaman el transfer learning, es decir, lo aplicaron a un nuevo conjunto de datos. En realidad, sí, es nueva fuente de datos, pero el mismo tipo de datos, es decir, para pronosticar la misma cosa. Pero ahora ya son datos observacionales y no simulados. Y se ajusta la red neuronal. Lo bueno, digamos, con este enfoque es que entonces el grueso del ajuste se hace con los datos que son mucho más numerosos, los modelos climáticos, y el ajuste fino para que se adecue más a la realidad se hace con los datos observacionales. Y según esto, el resultado aparentemente, bueno, es mejor, en el sentido de aquí podemos ver una medida del desempeño, el skill, con respecto al tiempo de pronóstico, y el skill se mantiene más alto con esta red neuronal por varios meses, incluso 2 años en el futuro, comparado con todos los demás métodos que han evaluado. Entonces, aquí eso sugiere pues que una gran oportunidad para mejorar la predictibilidad del niño. Lo que sí, ellos dividieron sus datos en train, para ajustarlo al modelo, y en validación, es decir, básicamente para ajustar el modelo, pero el test está todavía en marcha, es decir, ahora lo tenemos que hacer en tiempo real. Tiene ya un par de años de publicado este artículo. Bueno, veremos que también de acá a un par de años más de repente podemos hacer una evaluación de realmente es un buen modelo. Pero si quieren hacer clima, para mí es el mejor enfoque que se puede hacer, pero sí tiene que asumirse que los modelos son aceptables, por lo menos en los procesos físicos que nos interesan. Y se me fue una figura acá. Bueno, un momentito. Ya. Este es un tema adicional que es relativamente nuevo. ¿Ya? Es nuevo en el sentido de que por siglos, probablemente, no sé si siglos, siempre se ha enfatizado que la correlación y la causalidad no son la misma cosa. Y es cierto, la correlación no equivale a causalidad. Pero no quiere decir que la correlación y la causalidad no tengan una conexión. Causalidad nos referimos a que algo varía y eso afecta la variación de otra cosa. Y que hay una direccionalidad en esa relación. Es decir, si yo suelto un vaso en el aire, se va a romper. Pero si se rompió, no quiere decir que automáticamente yo lo he soltado. O sea, hay una relación en una dirección nada más. Entonces, por poner un ejemplo aquí de este libro de Judea Pearl, que es uno de los pioneros en operativizar el concepto de causalidad en el análisis estadístico. Por ejemplo, digamos que nosotros queremos ver la relación entre colesterol y el ejercicio, ¿no? Lo que se esperaría sería que a mayor ejercicio el colesterol baje.
Pero si vemos así, y aquí les pido que ignoren las líneas estas, simplemente vean los circulitos, a primera vista, el colesterol y el ejercicio tienen una correlación positiva, es decir, la nube está orientada en esta diagonal. Entonces, pareciera pues que si la relación fuera causal y esta correlación fuera justamente el reflejo de esa relación, entonces pareciera que a mayor ejercicio esperaríamos mayor colesterol. Ahora, en ese sentido, sí, en estos datos es correcto eso. Efectivamente, para estos datos, a mayor ejercicio hay más colesterol. Sin embargo, ahora sabemos que hay una tercera variable que es la edad. Y aquí estamos introduciendo este concepto de los diagramas causales, diagramas acíclicos dirigidos, o gráficos cíclicos dirigidos, como se le llama este tipo de diagrama. La edad es un factor que afecta tanto al ejercicio como a la edad. Es decir, que a mayor edad hay mayor ejercicio por parte de la gente, porque se preocupa más por su salud, por decir, pero también con mayor edad hay mayor colesterol. Entonces, aun cuando el ejercicio reduce el colesterol, el resultado final está dominado por este factor que le llamamos de confusión, confunde los efectos. Entonces, aquí lo que vemos es que si más bien nosotros separáramos los datos por rangos de edad, digamos, la gente de 50 años, y solamente viéramos los datos de 50 años, ahí sí el colesterol y el ejercicio tienen una relación negativa, disminuye. Entonces hay que controlar por el efecto de este factor de confusión. Y digamos, si la relación es lineal, como está acá sugerida, simplemente con una regresión múltiple, donde se considera también la edad como un predictor, entonces automáticamente ya se corrige ese efecto de confusión. Ahora, si nosotros no sabemos este diagrama causal, y no sabemos que la edad es una variable de confusión, y solamente trabajamos con ejercicio, nosotros podemos entrenar un modelo de regresión lineal o de cualquier machine learning o lo que quieran. El modelo va a describir bien los datos, estos datos, y nos va a decir que a mayor ejercicio más colesterol. Pero obviamente ese no es un modelo que va a generalizar bien con un nuevo tipo de datos. Si es que, digamos, a este modelo nosotros le diéramos solamente datos de gente de 30 años, nos va a producir un resultado contrario al real. Entonces aquí, un poco para enfatizar la importancia de conocimiento del dominio, de saber qué cosa es lo que realmente está detrás de los datos. No simplemente los datos por sí solos no nos dicen esto. La causalidad no sale de los datos, la causalidad sale pues del conocimiento experto del dominio específico. Y hay un aspecto un tanto sorprendente de esta teoría, digamos, de causalidad que se está adaptando al análisis estadístico, es que hay ciertos factores, ya hemos hablado de confusor, del uno que afecta, digamos, a los dos. Podemos también tener lo que llaman los colisionadores, que son, digamos, factores que son afectados por otros dos. En este caso, el ejemplo de este libro, de Perlin Mackenzie, de la celebridad de actores de Hollywood, que, digamos, a mayor talento y mayor atractivo, pueden llegar a tener mayor celebridad, son más célebres. Si uno simplemente grafica talento versus atractivo, uno esperaría que no haya ninguna correlación, porque talento y atractivo vamos a asumir porque no tienen ninguna razón biológica de estar correlacionados, o lo que sea. Entonces, sí, aquí podemos ver, estos son datos artificiales que he creado yo. En principio, entre talento y atractivo no habría ninguna relación. Pero si nosotros consideramos solamente, o más bien dividimos los datos por celebridad, es decir, digamos que tomamos solamente a los más célebres, los artistas top de Hollywood, por decir. En este caso son los que están con valores más rojos. En este caso se genera una correlación negativa. Es decir, si nosotros controlamos, entre comillas, por celebridad, introducimos una correlación artificial entre talento y atractivo. Entonces, uno podría, si es que tiene los tres datos, podría decir, bueno, vamos a meterle todo al modelo de regresión y va a ser mejor. Pero en este caso, meter celebridad genera un artefacto en el modelo. Entonces, nuevamente, aquí, si no sabemos nosotros la causalidad que está detrás de esto, es decir, cuál es la naturaleza del proceso generador de datos, el Machine Learning no sabe eso, porque hay diferentes formas como este diagrama podría tener las flechas y aún así tener los mismos datos. Entonces, esto no lo determina, digamos, el Machine Learning, y sí tiene que venir del conocimiento experto, obviamente, del
del dominio, en este caso, digamos, que nos convoca en la meteorología. Ahora, en general, se puede considerar que el tema de inteligencia artificial es un tema multidisciplinario. Nosotros tenemos, por un lado, digamos, el conocimiento del dominio, conocimiento experto, digamos, de la meteorología, pero necesitamos también saber de informática, tenemos que saber de estadística. Si tenemos los tres conocimientos, digamos, tanto nosotros como individuos o como equipo de trabajo, podemos realmente con confianza trabajar en ciencia de datos o, digamos, inteligencia artificial. Pero, y aquí esta es una advertencia que nos da este autor. Si nosotros somos expertos, digamos, en meteorología y sabemos de informática, o sea, es decir, podemos hacer nosotros un entrenamiento, una red neuronal, pero no sabemos, digamos, toda la matemática y la estadística que está detrás de eso, esta es la zona de peligro, porque podemos hacer, podemos aplicar erróneamente las herramientas y tener cualquier resultado. Y esto no solamente es para inteligencia artificial, también le mencioné hace un rato de los modelos regionales, atmosféricos regionales. Se ha vuelto muy fácil operar. O sea, uno puede descargarlo y compilarlo y hacerlo correr, pero si uno no sabe cómo funciona, qué cosas son, cuáles son sus limitaciones, sus problemas, uno puede estar teniendo un resultado totalmente errado sin darse cuenta siquiera. Entonces, esta es la zona de peligro. Es importante tener las habilidades completas, ya sea nuevamente como individuo. Es decir, aquí no importa que no se sepa a profundidad todo, pero sí tener, digamos, ciertos criterios, aunque sea en forma más no somera, pero que ya genera alertas en ciertos casos. Y eso sobre todo en el caso de ustedes, que seguramente son más, como yo, digamos, estamos más tirados para la parte de meteorología y quizás sabemos un poquito bueno, un poco de estadística y un poquito de programación, quizás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no terminar en la zona de peligro, básicamente. Lo otro es que si queremos que estos desarrollos que hagamos sean utilizados para algo útil, digamos, para dar soporte al pronóstico meteorológico, por decir, en un servicio meteorológico o lo que sea, porque esto puede aplicar cualquier cosa. Una recomendación importante es no limitarse a algo muy puntual, digamos, pasarse pues toda una tesis, por decir algo, trabajando solamente en el modelo, y de ahí encontrarse para sorpresa que ese modelo no sirve porque o no responde a la necesidad del usuario o simplemente los datos que se utilizaron para entrenarlo no están disponibles en tiempo real. Es un tema crítico, eso sí, ahí uno tiene que tener esa visión completa de todo el proceso, todo el pipeline que va desde la obtención de los datos hasta la entrega al usuario. Entonces, uno no puede trabajar solamente en la llanta y al final pretender tener el carro. Tiene que trabajar mejor en la patineta, en el skateboard, digamos, y luego de repente ya conforme va mejorando su expertise, ya puede desarrollar algo más complejo. Un poco la recomendación, mejor empezar con algo bien sencillito, pero completo, a intentar hacerlo bien complejo, pero que al final de repente no encaja en nada. Ya, y hablé un poco sobre regresión lineal y el problema con las muestras limitadas de datos. Si nosotros, digamos, supiéramos, en este caso, que el proceso generador de datos, ¿no? la ley física, por decir de manera, es esta aquí, que Y es igual a 0.5 veces X más un cierto ruido. Pero el ruido es suficientemente grande como para que los datos en realidad, en lugar de ir a lo largo de la recta que sería Y igual a 0.5, más bien pareciera que fueran así. En ese caso, la regresión lineal no sabe, digamos, qué cosa es la realidad, simplemente va a ser, en este caso, con estos datos, el mejor ajuste para esta dirección. Ya si aumentamos el número de datos, digamos, a 10, esa regresión ya empieza, la línea azul empieza a acercarse a la roja. 20 está mejor, 50 ya está bastante bueno, a pesar de que hay bastante dispersión aquí. Entonces, esta es, digamos, una advertencia sobre el problema con las muestras pequeñas. Y este es bastante relevante para el clima porque muchas veces nosotros estamos por acá, 10, 20 datos nada más. Y lo otro es, este modelo, digamos, en este caso la realidad es lineal, ¿no? Así hemos generado esto. Podría ser más complejo. Y obviamente el modelo de regresión lineal no va a captar más que el lineal. Entonces hay una limitación de entrada. Pero si no sabemos realmente esto, lo más, digamos, seguro es trabajar primero con lo más simple que es la regresión lineal. A menos que tengamos tal cantidad de datos, digamos no 50, sino miles de datos, ahí sí ya podemos darnos el lujo de intentar algo más sofisticado.
Y puede ser algo más sofisticado como una regresión polinomial. Digamos, en lugar de ser lineal, vamos a considerar, digamos, la realidad sigue siendo la misma, lineal, pero el modelo que nosotros intentamos ajustar es de cuarto orden. Es decir, tiene un término lineal, cuadrático, cúbico y cuártico. Entonces, la regresión para estos 5 datos es perfecta, es decir, ajusta perfectamente, pero claramente pues está terriblemente lejos de la realidad. No tiene nada que ver con la realidad, que es esta línea azul. O la regresión lineal, incluso en este caso, sería mejor. Incluso con 10 datos, dado que tenemos un modelo más complejo, igualito, son 4 o 5 coeficientes total que hay que ajustar, 10 datos queda corto. Así que igual se está ajustando de tal manera que a la interior pareciera que más o menos está bien, digamos, no está tan diferente de la realidad, pero luego se dispara pues, en direcciones hacia menos infinito. 20 datos no mejora tampoco mucho eso, 50 datos sigue siendo la misma cosa. Y aquí, digamos, dentro del rango de los datos, aquí con 50 datos, al final, la línea morada ajusta bastante bien con la roja, es decir, que se acerca bastante a la realidad. Pero si saltamos de 2 a 3, ya estamos totalmente en otra dirección. 4, nada que ver. Entonces es un modelo que ajustó bien, pero solamente para los datos que le metimos. Pero si queremos generalizar, digamos, ahora queremos probar con un dato que está por acá, 3, que en ese caso sería extrapolar, este modelo no sirve. Es más cerrado que el de regresión lineal, que bueno, en este caso es la realidad. Enteramente, este es el gran problema del overfitting. Nosotros estamos sobreajustando los datos, el modelo, perdón, a los datos, los pocos datos que hay, y modelos muy complejos tienen más posibilidad de sobreajuste. Y hay que tener mucho cuidado. Si es que no se tiene suficientes datos, tienen que bajar la complejidad de esos modelos. Ahora, ahí entra algo que también es una gran ventaja pues, de las redes neuronales y del machine learning moderno, es que se aplica bastante lo que se le llama la regularización, que reduce el overfitting. Son técnicas para reducir el overfitting. Es decir, que digamos que en lugar de que el coeficiente del término cúbico del modelo que estamos ajustando no se dispare, le ponemos una penalidad. Un ejemplo sería poner una penalidad para que los coeficientes no se disparen. U otras técnicas también que evita que se ajusten demasiado los datos. Entonces, por decir, en el caso de redes neuronales podemos tener esa regularización L2 o L1, que podría ser, son términos que se le añade a la función de costo, que penaliza en los coeficientes muy grandes. Es decir, si es que uno de los coeficientes de alguno de los términos se dispara, ese lo aguanta, esa penalidad lo aguanta. Otras técnicas que ya son específicas para redes neuronales, el dropout, digamos, cuando se está entrenando, algunas al azar, algunos de los nodos se lo desaparece, de manera que ya no se ajusta ese nodo y se va ajustando así un poco al azar. Entonces eso ya evita que toda la red se ajuste perfectamente a todos los datos. Early stopping, a diferencia de la regresión lineal tradicional de mínimos cuadrados, la regresión lineal tiene una solución analítica, tiene una fórmula que automáticamente nos da coeficientes. O sea, le damos datos, lo metemos a la fórmula y nos da directamente el resultado de los coeficientes. En el caso de prácticamente todos los demás algoritmos de Machine Learning, la optimización, digamos, la minimización de la función de costo es en forma más es numérica. Por ejemplo, con el método del descenso de gradiente, gradient descent. Entonces, numéricamente va bajando la función de costo hasta llegar a un óptimo. Entonces, early stopping es parar antes de llegar al mínimo. De manera que no está, entre comillas, tan bueno el modelo, tan buen ajuste, pero probablemente al no estar tan sobreajustado va a generalizar mejor. Un poco esa es la idea. Y otra es de la aumentación de datos, digamos. Entonces, para superar la limitación de tener muy pocos datos, se puede aumentar esa base de datos con los mismos datos, pero transformados de cierta manera. Por ejemplo, si estamos haciendo un modelo de clasificación de imágenes, digamos, queremos perros y gatos, podemos poner la misma foto del perro, pero volteada, ¿no? O sea, reflejada, digamos, derecha-izquierda. Entonces es una nueva imagen, pero que sabemos además que es el mismo perro, pero que está volteado. Entonces de manera podemos evitar, digamos, que la red neuronal se ajuste a perros que se ven en cierta orientación, sino también la otra. En el caso de las tormentas, si nosotros tomamos pronóstico de tormentas o de nubes, podemos también voltear las nubes o quizás cambiarle los colores, en fin, hay diferentes métodos para hacer eso.
En el caso de la regularización L2, básicamente lo que se le hace es a la función de costo, en la regresión lineal sería básicamente la diferencia de, la función de costo sería la diferencia de los errores del modelo al cuadrado, ¿no? La suma de los errores. Hay una versión de la regresión lineal que es la regresión Ridge, como, esa me fue la palabra, dorsal. La dorsal es la misma función de costo, pero se le añade un término que es la suma de los coeficientes de regresión al cuadrado multiplicado por un parámetro, alfa. Entonces, de esa manera, si uno quiere minimizar esa función de costo, no puede tener coeficientes muy grandes porque entonces ese término se dispara y ya no estamos minimizando. Entonces, tiene que llegar un compromiso entre qué tan bueno es el ajuste con qué tan grandes son los coeficientes. Y noten aquí este parámetro alfa es arbitrario. ¿No? Uno puede decir, bueno, es 1, es 2, 3, 10. Entonces, este es un hiperparámetro de este algoritmo, que tiene que manualmente ajustarse o de repente hacer un algoritmo que lo optimice, pero igual es un parámetro adicional que hay que determinar. Entonces, aquí podemos comparar la regresión polinomial de cuarto orden para 5 datos, para 10 datos, y la misma, pero con el Ridge, es decir, con la penalidad L2. En este caso hemos puesto alfa igual a 10, es bien penalizado. Entonces vemos que de entrada, digamos, este modelo de cuarto orden se ajusta mejor al lineal, pero básicamente no mejora su lineal, obviamente porque el modelo real es lineal también. Igual para L, n igual a 10. Por lo menos no se dispara, ese ya es una ganancia. Si no sabemos, digamos, cuál es el modelo real, el subyacente, entonces poner una penalidad, una regularización, por lo menos se reduce el riesgo de que el modelo simplemente se sobreajuste y nos esté dando lo que no tiene nada que ver con la realidad. Por otro lado, también si es que el modelo fuera, si la realidad fuera fuertemente no lineal, entonces con esto también estamos perdiendo la posibilidad de ajustar esos detalles, ¿no? Entonces, ese compromiso entre no sobreajustar y no perder, digamos, la posibilidad de captar detalles es un proceso de optimización que típicamente se hace a mano todavía. Y eso es cierto en buena parte también con las redes neuronales, que tienen muchos más hiperparámetros que tienen que ajustarse, ya empezando de la misma arquitectura, cuántos nodos, cuántas capas, el tipo de activación, el learning rate, los tamaños de los batches, etc. Hay un montón de hiperparámetros que tienen que ser seleccionados y tienen que ser, en todo caso, optimizados. Entonces, ese es, digamos, el otro lado de este problema, ¿no? Ahora, y un tema también bastante importante que no se habla mucho es el de las métricas. Nosotros, si vemos la literatura sobre Machine Learning, sobre redes neuronales, es bastante común que se optimicen, digamos, que el proceso de ajuste sea con ciertas funciones costo estándar, como el cross entropy, por ejemplo, en el caso de redes neuronales, para clasificación. Y se puede tener algún tipo de métrica también para evaluarlo adicional, como puede ser la exactitud, el accuracy, ¿no? ¿Cuál es la fracción básicamente de buenas clasificaciones? Ahora, el ejemplo que estoy poniendo acá es bien extremo, pero también bastante relevante para nosotros. Digamos que hicimos un modelo para pronosticar el niño extremo en el Perú, ¿no? Y aquí, una serie hipotética de 100 y pico años, he marcado como 0 todos los años, salvo estos 4, el año 1925, 83, 98 y 2017. Los 4 eventos del niño que más lluvia han generado en la costa norte del Perú. Esto es lo que queremos pronosticar, estos eventos. Solamente 4 en 100 y pico años. Nosotros podríamos entrenar una red neuronal de clasificación con una función de costo de cross entropy y evaluarlo con accuracy. Pero digamos que el modelo decía, bueno, con esas condiciones, ¿sabes qué? Perfecto, yo te pronostico que ningún año hay en niño. Todos los años pronostica 0. Y el accuracy sale 96.7%. Ahora, ¿es esto un buen pronóstico? Obviamente no, porque lo que nos interesa son los 4 niños que no ha pronosticado para nada.
Entonces hay que ser más sofisticado con cómo se miden los desempeños de las redes neuronales o los algoritmos de Machine Learning. Uno, en primer lugar, es saludable analizar lo que le llaman la matriz de confusión, es decir, ya no solamente ver un índice integrado como este aquí, que bueno, en este caso no nos sirve, sino que podemos ver entre lo real y lo predicho. Ese es un modelo de clasificación bastante simple, ¿no? Sí o no, el niño o no niño. Entonces vemos que no ha tenido ningún problema en pronosticar los ceros. Así que lo que realmente eran ceros y fue predicho por el modelo, coincidió, no hay problema. No hubo ningún caso donde el modelo predijo que sí y que no hubo niño. Por otro lado, ningún evento del niño fue pronosticado, así que esto es cero. Esto es lo que nos interesaría que sea 4, y aquí más bien ningún niño fue pronosticado. Entonces, el hecho de que esta diagonal esté en cero, ese es un problema. La matriz de confusión debería ser prácticamente todos los valores en la diagonal. Y peor aún si calculamos una métrica, digamos, que es relevante específicamente para este problema, que es la probabilidad de detección. Nos interesa, digamos, para gestión de riesgo de desastre, la capacidad de pronosticar estos eventos extremos. Eso es lo que nos interesa. Entonces, la métrica de probabilidad de detección se calcula como este valor dividido por la suma entre este y este de aquí. Entonces, en este caso, perdón, este aquí y este acá. En este caso sale 0%, es decir, no hemos detectado ningún evento. Eso sí que este sistema de pronóstico no sirve para nada. Mejor sería un modelo, en este caso, que tenga una mayor tasa de falsas alarmas, que sea un poco más alarmista, digamos, el modelo, pero que nos pronostique por lo menos algunos de estos eventos. Eso sería mejor para la necesidad que tenemos nosotros, para la aplicación. Entonces, las métricas que se usan para evaluar no es simplemente pues del lado de informática, no es que, bueno, las redes neuronales se evalúan de tal manera y así es, sino que tiene que trabajarse en conjunto con los especialistas, los que conocen el dominio, ¿no? La aplicación, las reglas del negocio. En este caso, digamos, la gestión de riesgo de desastres y meteorología. Otro tema que mencioné es el de la explicabilidad. Y aquí, bueno, un ejemplo ilustrativo es de clasificación de caballos, o sea, de fotos donde se predice la presencia de caballos, ¿no? Son 9 fotos y, digamos, la red neuronal típicamente nos va a decir caballo o no caballo. Entonces, ya, está bien, ok. La red neuronal nos dijo que en esta foto, digamos, está aquí. Esta foto hay un caballo, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué cosa ha visto la red neuronal en esta foto que cree que hay un caballo? Entonces hay diferentes técnicas de explicabilidad y por ejemplo acá, bueno, no importa cuál es la técnica, pero lo que nos genera es este tipo de figuras que le llaman mapas de calor, heat maps. Y en rojo, lo más oscuro, nos muestra dónde es qué parte de la imagen es la más relevante para la clasificación, la predicción que ha hecho. En este caso vemos para esta foto aquí, que es toda esta región de aquí, que corresponde justamente a donde está el caballo. Ok, bien. Entonces, si esto fuera un pronóstico de lluvias, por decir, okay, estamos viendo que ha pronosticado lluvias porque aquí está viendo una nube, bien. Ahora, lo que también en este caso nos está mostrando, si nos fijamos en esta imagen de acá arriba a la izquierda, esta mancha roja en la esquina de abajo a la izquierda, y si vemos, y esa mancha también se repite en varias de estas otras imágenes, si vemos en las imágenes originales, perdón, lo que nos ha corrido, lo que nos está reflejando son las etiquetas, los textos que están abajo en la esquina de la foto. Entonces, ¿qué ha hecho la red neuronal? Ha dicho, bueno, yo ya me he dado cuenta que cada vez que me hagan una foto con una etiqueta, hay caballos. No importa qué cosa está en el resto de la foto, pero si tengo la etiqueta, hay caballos. Entonces, la red neuronal es como un niño, ¿no? O sea, no va a seguir el razonamiento, simplemente aquí es la imagen, tú me estás diciendo que hay caballos acá, yo veo que ahí tiene la etiqueta y por lo tanto yo pronostico que hay un caballo ahí. Obviamente eso no generaliza bien. Entonces nosotros necesitamos poder analizar de esta manera también cómo funciona la red neuronal para poder hacer la mejora. Entonces, por un lado, nos permite tener una mayor confianza en el resultado, pero también nos permite detectar errores. Y así como mencioné también al comienzo, si esto fuera, digamos, pronósticos climáticos o meteorológicos, nos permitiría de repente descubrir algo nuevo que no sabíamos. Ahora, hay métodos también, justamente este artículo que estoy referenciando acá, parte de esto y luego propone un algoritmo para que automáticamente se detecten estos artefactos y se corrijan. Bueno, no sé si estoy con tiempo. Sí, más o menos.
Voy a hacerlo rápido. Voy a hablar un poquito del proyecto Meteohuascarán, ya para que un poco más cómo lo estamos aplicando nosotros aquí en el Perú. Para empezar, este es un proyecto financiado por Prociencia, antes se llamaba Fondesit. Fue formulado cuando yo estaba todavía en el CENAMI, así que la entidad ejecutora es CENAMI, yo ahora lo dirijo desde el IGP, y nuestros colaboradores son del Grupo de Inteligencia Artificial de la Católica, del PUC, y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistema de Montaña, INEGEM. El proyecto es Meteohuascarán, ecoturismo seguro con monitoreo y pronóstico meteorológico automatizado con Machine Learning en el Parque Nacional Huascarán. Entonces, hay un foco en el Parque Nacional Huascarán, un poco también porque ahí tuvimos nosotros un interés de parte de CERNAM, que maneja el Parque Nacional Huascarán, de mejorar los servicios para esa área natural protegida. Objetivo general, bueno, reducir el riesgo. El turismo de alta montaña tiene particularmente alto riesgo, ¿no? Obviamente, sobre todo en actividades como pues, montañismo, incluso trekking puede ser riesgoso en caso de avalanchas, pero también tormentas. Entonces la idea es darles mejor información más local, aprovechando las técnicas de Machine Learning y de inteligencia artificial. Entonces, un poco esa era la idea. 4 objetivos. Uno es mejorar el monitoreo hidrometeorológico. No necesariamente en este caso es inteligencia artificial, pero sí aprovechando, digamos, las técnicas que están asociadas a esta. También el nowcasting, el pronóstico de muy corto plazo, específicamente tormentas eléctricas. Tenemos también mejorar los pronósticos a paso diario, pronóstico del tiempo, partiendo de los modelos numéricos atmosféricos, pero ajustándolos para que represente mejor la variabilidad local. Y luego operativizar las herramientas para difundir los resultados. Entonces la idea, la concepción del proyecto era de investigación aplicada, donde la aplicación se iba a dar en el mismo CENAMI, digamos, fortaleciendo los procesos de monitoreo y pronóstico para mejorar los servicios que se dan a los usuarios, en este caso los ecoturistas del Parque Nacional Huascarán. Ahora, volviendo a este diagrama del MetOffice que les mostré al comienzo, aquí estoy mostrando los diferentes temas de tesis que están ahorita en este momento identificados. En cuanto a observaciones, tenemos la evaluación y construcción evaluación de la construcción y desempeño de una estación meteorológica automática con impresión 3D, control de calidad de datos, clasificación de nubes, estimación de nubes y radiación. Voy a llegar más adelante. Luego en la parte, saltando simulación, ya yendo a la parte de predicción. Por un lado es la caracterización de los datos, bueno, de las tormentas eléctricas, utilizando los datos de satélite GOES, geoestacionario, del sensor GLM, que es un detector de rayos, y también usando los mismos datos, un sistema de pronóstico basado en red neuronal de la evolución de las tormentas eléctricas. Luego también el postprocesamiento de los datos de los modelos atmosféricos para la mejora de los pronósticos del tiempo. De ahí también algo similar, pero para el pronóstico subestacional, es decir, en escala de semanas hasta un mes, un poco más de un mes quizás. Y finalmente un tema de explicabilidad e interpretabilidad de las herramientas que se desarrollan para mejorar, digamos, la transparencia y la confianza en los resultados de los sistemas. Estos son los mismos, es la lista de temas, aquí he puesto los nombres de los tesistas. También quería hacer notar la diversidad de universidades. Aquí tenemos a Ricardo Palma, la Agraria, la Católica, la UNI, la UNSAC. Está pendiente este tema de tesis de maestría, de explicabilidad, y he sacado una convocatoria, ahí sí que si cualquiera está interesado en hacer la maestría y quiere participar del proyecto, me manda un correo. Bueno, hablar un poco de los temas puntuales. El nowcasting, que ya mencioné, se refiere a los pronósticos a muy corto plazo. Quizás hasta 6 horas, pero más típicamente 1 hora, 2 horas en el futuro, de eventos, por ejemplo, de tormentas, de lluvias, ¿no? Que pueden generar problemas a la población. Aquí esta gráfica de la OMM lo que está mostrando es, digamos, viendo de lo más hacia el futuro, hacia lo más inmediato. La idea es que por lo menos podamos generar el pronóstico para este tiempo que permite tomar decisiones, ¿no? Por decir, evacuar o tomar las precauciones para proteger los bienes o retirarse de las zonas de peligro, ¿no? Entonces,
en este rango de tiempos, no tenemos realmente herramientas automatizadas como hay para el pronóstico más largo plazo, como lo son los modelos atmosféricos numéricos no atmosféricos. A muy corto plazo, estos modelos no son realmente muy útiles por a lo pronto. Uno, porque demoran mucho en correr, es decir, ya para cuando esté el resultado ya esto ya pasó. Y lo otro es que para que puedan tener un pronóstico más exacto tendríamos que asimilar información muy local. Y esa información muy local típicamente no está disponible o no tiene la calidad suficiente o el método de asimilación no es el adecuado para que ese dato sea asimilado sin generar más bien problemas al propio modelo. Entonces lo que normalmente se hace seguimiento de los datos del radar meteorológico, donde se puede ver las lluvias, sistemas de redes de detección de rayos que nos dicen dónde están los núcleos de actividad eléctrica, estaciones meteorológicas e imágenes satelitales. Entonces, haciendo el seguimiento de esos, los meteorólogos hacen una proyección, es una extrapolación, digamos, para hacer el pronóstico de los siguientes minutos a horas. También hay algunos métodos automatizados como el de la extrapolación lagrangiana, que básicamente busca las trayectorias de los núcleos digamos, de la hora anterior, por decir algo, y se proyecta hacia el futuro la misma trayectoria. Entonces aquí hay bastante oportunidad para el uso de inteligencia artificial, que justamente parte de los datos para generar el pronóstico. Este es de un trabajo he puesto acá los autores, sí está arriba, Rasburg et al. 2021. Este es del grupo de DeepMind. Entonces lo que está mostrando acá, digamos, arriba a la izquierda, esta animación es de las imágenes de radar meteorológico. Lo rojo indica pues actividad convectiva, lluvias. La idea es predecir eso. Tenemos abajo a la izquierda la predicción hecha por un sistema de extrapolación lagrangiana, es decir, de cálculo de trayectorias y se extrapola la trayectoria. Tenemos, y a la derecha, dos redes neuronales, un modelo generativo, GAN, y un tipo encoder-decoder, UNet. Entonces, aquí a primera vista, los cuatro son parecidos, quizás salvo porque el UNet, el encoder-decoder, está un poco borroneado, difuminado, pero digamos entre el PySteps y el GAN no hay aparentemente tanta diferencia. Pero ya cuando se empieza a ver las métricas cuantitativas, como se ve acá en la figura a la izquierda, vemos que el modelo lagrangiano realmente en esta métrica, y ojo, hay varias métricas que podemos usar, este es el Critical Success Index, me parece. El modelo lagrangiano es el peor, digamos, según esta métrica. Entonces, este es el tipo de producto que se puede apuntar a tener. En el caso del Perú, todavía nosotros no tenemos radares meteorológicos, es decir, no tenemos este nivel de datos de alta resolución que podamos apalancar, digamos, para un modelo de red neuronal. Las imágenes satelitales realmente no sirven de mucho porque son demasiado gruesas y no nos dicen realmente dónde están lloviendo. Pero lo que hemos aprovechado más bien son nosotros los datos del GLM. GLM es un sensor a bordo del satélite que está en el GOES, que básicamente está mirando los destellos, ¿no? Donde hay destellos de luz, ahí identifica rayos y nos da información de muy alta resolución temporal y espacial, que ya hace un momento ya le mencioné. Aquí este es un ejemplo de un espacio de 10 minutos, el 19 de noviembre de 2021, donde cada circulito representa la identificación de un rayo. Entonces es mucho más localizado. No es como una imagen satelital que nos pintaría, digamos, toda una región. Aquí vemos exactamente dónde está ocurriendo la descarga de rayos. Y en este caso, lamentablemente, pues justamente en el Parque Nacional de Buscarán, por Pastor Uri, hubo la muerte de una turista por una descarga eléctrica. Si nosotros hubiéramos podido estar haciendo un monitoreo permanente de estos datos, y permanente me refiero a estos datos que evolucionan, digamos, cada minuto, y a una escala mucho más fina que lo normal, entonces quizás se podría hacer un pronóstico. Igual también el año pasado, en mayo del año pasado, recordarán, en Lima hubo unas descargas eléctricas totalmente inesperadas. Revisando luego los datos del GLM, efectivamente se vio media hora antes la presencia de rayos que en una tormenta que se desplazaba de norte a sur, digamos desde Huacho. Si alguien estuviera permanentemente mirando esos datos a esa escala, podría quizás haberse previsto con unos pocos minutos antes al menos la presencia de rayos de truenos en Lima.
Entonces, justamente ese análisis, ese seguimiento permanente a esa escala es bien difícil hacerlo de forma manual, o sea, por una persona, y ahí es donde entra, digamos, la red neuronal para generar un producto que antes no existía. En el Perú, la muerte por rayos quizás no es algo que sea haga noticias tan seguido, pero sí, digamos, desde 2017 hasta la actualidad han muerto más de 270 personas por descarga de rayos, o por lo menos, porque eso posiblemente es un reporte. Y obviamente, como esperaríamos, es en la temporada de lluvias donde ocurren más esas muertes. Entonces, lo que hemos hecho es tomar los datos del GLM, que son, digamos, puntual, es decir, la latitud, longitud y tiempo de cada rayo, y lo hemos grillado para tener una densidad de rayos. Aquí tenemos, digamos, el resultado del promedio del año de 2018 hasta agosto de 2021. Vemos que hay zonas, obviamente, la selva donde hay más cantidad de rayos, también la sierra, y particularmente aquí en la CG Selva, donde también tenemos bastantes precipitaciones. Solamente para dar una idea, la cantidad de archivos que estamos manejando ahorita son 300.000 archivos. Es Big Data, porque nosotros estamos trabajando a escala de minutos. Si quisiéramos hacer un pronóstico climático de los rayos, no sirve, porque con 4 años no podemos hacer una estadística. Pero si estamos trabajando a escala de minutos, ahí sí. Por eso es que el nowcasting es una gran oportunidad para la inteligencia artificial, porque sí tenemos efectivamente bastantes datos. Entonces, aquí el estructicista está trabajando en implementar una red neuronal basado en esta arquitectura convolucional, LSTM, recurrente, para procesar la imagen de entrada y que salga como salida también una imagen, ¿no? Para varios tiempos en el futuro. Entonces, esta es una animación de un caso que está analizando, donde podemos ver, digamos, en la figura de la izquierda, en amarillo son donde se presentaron los rayos, y lo que está sombreado en blanco es donde el modelo está pronosticando. Y son pronósticos que van saliendo desde 0 hasta 40 minutos en el futuro, cada 5 minutos. Entonces, este frame 8 vendría a ser un pronóstico de 40 minutos. Y no está tan mal, o sea, por lo pronto más o menos está mostrando el desplazamiento de los núcleos. Si vemos en el lado de la derecha es la misma información, solamente que aquí está pintado de otra manera. Lo que es blanco es donde hay por lo menos algo de rayos. Azul es donde le atinó, y rojo son los rayos que no fueron pronosticados. Entonces, la métrica que usemos acá puede ser, por ejemplo, para asegurar que captemos todos los rayos, puede ser también para minimizar las falsas alarmas, o en fin. Entonces, nuevamente aquí hay un trabajo que todavía estamos desarrollando para ver cómo mejor afinar este modelo. No mencioné también, en este momento estamos probando con arquitectura tipo encoder-decoder, que la verdad hasta el momento no hemos tenido mayor problema con la difuminación, como en el caso que mostré en su momento. Y la idea, un poco ya pensando en el producto final, nosotros podríamos dar este producto, esta información a usuarios según su ubicación geográfica, basada en el GPS de su celular, o GPS o la ubicación de según su celular. Entonces nosotros podríamos hacer un pronóstico exactamente para ese punto y avisarle, ¿sabes qué? A partir de tal hora se está pronosticando que puede tener una tormenta eléctrica. Entonces, eso permitiría tener una entrega mucho más personalizada, mucho más local, porque simplemente generar un mapa de pronóstico y poner en la página web, definitivamente eso no es útil para nadie. Tiene que ser de esta manera la entrega finalmente. Otro tema que estamos trabajando es el de clasificación de nubes. Es decir, aquí estamos aprovechando que ya hay algo de avance a nivel nacional. La idea es partir de una foto del cielo, y identificar qué tipo de nubes hay. Entonces ya, digamos, este estudio de Chang et al, ellos implementaron una red neuronal que llamaron CloudNet, pero a la vez ellos han disponibilizado la base de datos que utilizaron. Entonces ellos tienen las fotos de diferentes tipos de nubes con sus etiquetas, es decir, dicen la foto, esta corresponde a nube de tal tipo, esta de otro tal tipo. Entonces, eso permite que nosotros repliquemos su análisis y podamos construir sobre eso para mejores, para afinarlo, digamos, para nuestra realidad. Y, digamos, pensando en para qué sirve esto.
¿no? Uno es la curiosidad, digamos, a veces uno simplemente quiere saber, ¿qué tipo de nube será eso? Pero además, pensando ya más grande, estamos generando un nuevo sistema observacional, donde ya tenemos un nuevo tipo de información que se puede utilizar ya sea para el pronóstico, se puede hacer estadística también de esos datos, digamos, de tipo de nube observada, se puede hacer modelo de predicción del tipo de nube, en fin. Una vez que se tiene una base de datos grande, sistematizada, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, esto puede ser una forma de ampliar de manera bastante económica un sistema observacional. No solamente con cámaras web fijas, sino también usuarios pueden estar tomando fotos al cielo y alimentando esta base de datos. E incluso con esas imágenes mejorar la red neuronal. Por decir, nosotros, esa base de datos de Chang et al. tiene el orden de 3.000 fotos, me parece que era. No son muchas. Lo malo es que no son muchas. Son diversas, hay diferentes tipos de nubes, pero si vemos cada tipo de nube tiene pocas imágenes. 200 imágenes realmente no es mucho, o sea, para la aplicación de este tipo. Entonces la idea sería etiquetar más imágenes y, digamos, en el caso del proyecto tenemos ya acceso a ciertas imágenes, pero falta etiquetarlas y obviamente eso es un trabajo bastante laborioso. La perspectiva también es instalar algunas cámaras, ahí el programa se lo buscarán, pero normalmente van a tener que ser etiquetadas. Por lo pronto, el resultado que estamos encontrando no está tan mal, digamos, validando con una base de datos más pequeña, de la SwimCat, la matriz de confusión sale bastante razonable en la diagonal. No hemos sido capaces, eso sí, de replicar la matriz diagonal que encuentran, que reportan en el artículo. Ahí no estamos muy seguros si es que nos está faltando algo o qué. Pero digamos, estamos en esa dirección. Como dije, esperaríamos que mientras más imágenes tengamos etiquetadas, mejor podamos ajustar esto. Y un poco la proyección a futuro es que podamos reclutar a personal, digamos, de los servicios meteorológicos digamos, los pronosticadores ENAMI, observadores de estaciones, pero también de otros países que puedan estar interesados en contribuir. De esa manera tenemos una mayor diversidad y mucho mayor información. Bueno, va a pasar rápidamente también. Estamos trabajando en el downscaling de los datos de los pronósticos del tiempo. Aquí partiendo del modelo GFS, que afortunadamente es el modelo de la NOAA, que tiene una base de datos histórica no muy grande, pero por lo menos para empezar, digamos, y el del año 2015. Por lo pronto, el resultado, digamos, de ajustar modelos de regresión utilizando análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad de los datos de entrada y va aproximadamente también de salida, está dando un resultado bastante decente en cuanto a ajustarse al observado, ¿no? Aquí podemos ver el caso de una estación específica. Entonces hay una cierta variabilidad, sobre todo pensando en la variabilidad de día a día, ¿no? Porque la variabilidad climática estacional, eso no es muy relevante para esto. Pero digamos, esta bajada de temperatura estuvo más o menos bien, en fin, está acá también. Entonces, esto todavía está en desarrollo, así que esperamos poder tener resultados más mejores, digamos, más adelante. Algo similar estamos haciendo para el pronóstico subestacional, esta vez con el modelo de NOAA del CFS, modelo climático. Por lo pronto estamos trabajando en la corrección de los datos de entrada. Aquí el tema de pronóstico subestacional, en caso del Perú, sobre todo depende bastante de la componente oceánica y la particular temperatura de la superficie del mar. El problema es que los modelos de pronóstico tienden a ser muy calientes en la costa de Perú y ese sesgo se establece muy rápidamente y aquí la figura está mostrando como en un mes partimos en promedio de una condición cercana a lo observado a una condición bastante más caliente y eso va a sesgar, digamos, por ejemplo, la ocurrencia de lluvias en la costa. Entonces hay que corregir ese efecto. Bueno, otro tema que estamos trabajando es el desarrollo, la implementación y evaluación de una estación meteorológica de bajo costo utilizando tecnología libre, por ejemplo Arduino, basada y con las componentes construidas con impresión 3D. La idea es que son estaciones que serían mucho más económicas de producir y posiblemente también de operar y mantener. Entonces esto permitiría ampliar el sistema de la red de monitoreo a nivel nacional en forma eficiente. Otro tema de tesis es la estimación de nubosidad y radiación. Aquí partiendo nuevamente de GOES, esta vez varias bandas del satélite GOES, varios canales.
y ajustando, digamos, una red neuronal convolucional para que nos prediga datos que son medidos en estaciones. Entonces tenemos estaciones de Cenami de diferentes variables de luminosidad, radiación solar, radiación ultravioleta, que la red neuronal nos va a predecir el dato puntual, y con esto podríamos incluso ampliar la cobertura aplicando la misma red neuronal con las imágenes satelitales para otros puntos donde no hay estaciones. Entonces tenemos buena expectativa, aunque todavía no tenemos resultados preliminares de esto. Y otro tema, ya un poco menos quizás llamativo en cuanto a que esto no va directamente al usuario, pero sí es bastante crítico, es en el proceso de control de calidad de estaciones, de datos de estaciones. En particular los datos de precipitación de estaciones automáticas, que son, digamos, se generan en forma horaria, y los datos más críticos son los de lluvia más intensa. Pero en este momento, como funciona el sistema de control de calidad, Cenami, el operativo, cuando es una lluvia muy intensa, automáticamente queda etiquetada como dudoso, es decir, que es un dato cuestionado. Si es muy grande el valor, está cuestionado. Entonces tiene que pasar a revisión por una persona. Y si estamos por ahí lluvias en un momento de tormentas por todos lados, simplemente va a haber una sobrecarga de la persona, los datos no van a estar a tiempo. Entonces ese dato que es tan crítico va a demorarse porque la persona tiene que revisar cada uno de ellos. Entonces la idea es automatizar, por lo menos en buena parte, ese proceso de revisión que normalmente se contrastaría con imágenes satelitales. Es decir, si es que, digamos, la imagen del GOES nos muestra el desarrollo de un sistema convectivo, en ese lugar podremos decir, bueno, ok, probablemente sí, efectivamente debe llevar ahí. Ese análisis lo haría esta red neuronal. Entonces estamos trabajando también en ese sentido. Y creo que eso es, ya, sí. Esto es lo que quería comentar, creo que tenemos poco tiempo para preguntas, pero en resumen, la inteligencia artificial es una gran oportunidad. No requiere grandes recursos, todo en realidad se puede trabajar en la nube, hay recursos bastante potentes, por ejemplo, el Google Colab, utilizando en base de datos que en la nube, en fin, hay bastante que se puede hacer uno con una laptop y en internet. Hay una tendencia a la automatización, sobre todo en la meteorología, y hay que estar al tanto, entonces no podemos perder la ola, ¿sí? Tenemos que estar ahí a la vanguardia para no quedarnos atrás. Y no solamente el tema de la demanda, sino también hay competencia, hay otras entidades, otras empresas que de repente si dejamos el hueco, van a entrar y vamos a perder la posibilidad, digamos, de participar. También hay que ser muy cuidadosos, muy escépticos con las limitaciones de la inteligencia artificial. Es decir, esa idea de usar como caja negra que milagrosamente va a solucionar otros problemas, hay que desterrarla. Hay que ser muy crítico. Y sobre todo es la zona de peligro, el danger zone, donde uno sabe un poquito, sabe meteorología, sabe un poquito de programación y ya se manda con una red neuronal y al final hace cualquier cosa. Entonces eso hay que manejarlo con calma, hay que leer bastante, hay que aprender, conversar bastante con quienes saben. Como digo acá, hay que recordar que si entra basura, sale basura, ¿no? Y lo mismo vale con los modelos regionales atmosféricos. Entonces eso sigue de esto, el conjunto de habilidades, informática, estadística y meteorología. Y esto no solamente para sus carreras como meteorólogos, ya para la vida en esta cuarta revolución industrial. Tener estas habilidades les va a permitir, dado el momento, de repente, de migrar a otra línea de trabajo con facilidad. También es importante en esa visión integral del problema, es decir, no solamente focalizarse en el aspecto de cómo entrenar una red neuronal, sino también desde la generación de los datos hasta la entrega del producto. Y trabajar con toda esa visión en mente, ¿no? Aun cuando sea con algo chiquito para empezar. Y bueno, y el proyecto, digamos, está mostrando ejemplos de diferentes aplicaciones de la IA a la que han evaluado un Servicio Meteorológico Nacional. Y con eso quiero terminar, solamente les dejo aquí la convocatoria para posibles interesados en tesistas de maestría. Sobre todo animo a las mujeres que tenemos muy pocas en el grupo, en el equipo. Necesitamos mayor diversidad en el equipo. Esa es una experiencia a nivel internacional que a la gente ha aprendido pues a golpes. Tienen que tener diversidad en sus grupos de inteligencia artificial y digamos, nosotros estamos sufriendo un poco con eso, así que por favor, sobre todo le animo a las mujeres a escribirme si tienen interés en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oken. Bien, a continuación vamos a leer algunas preguntas que se han hecho relacionadas a la ponencia.
Ronald Giuseppe Ramírez pregunta, bueno, menciona, buenas tardes, doctor Takahashi. ¿La inteligencia artificial se le puede considerar como un complemento del modelamiento o como una técnica que sustituye al modelamiento? Gracias por la pregunta, es bastante interesante en realidad. Para empezar, la inteligencia artificial, o digamos un modelo de redes neuronales o de machine learning, es un modelo. Pero lo que creo que diferencia con lo que está mencionando es que no es un modelo basado en las leyes de la física, es un modelo empírico. Ahora, los modelos, digamos, atmosféricos se basan, por ejemplo, en las leyes de la dinámica de fluidos, transferencia relativa, en fin, que intrínsecamente son entendibles, son interpretables. Nosotros sabemos qué cosa es lo que está produciendo el resultado. Ahora, que seamos capaces de partir nosotros mentalmente de la ley de la física y llegar al pronóstico meteorológico, tampoco. Aunque sí hay modelos conceptuales que son simplificaciones de cómo funcionan ciertos procesos que sí nos permiten, digamos, hacer predicciones. Y eso es lo que por muchas décadas han hecho los meteorólogos, básicamente. Aplican modelos conceptuales que están basados en la ley de la física para extrapolar el comportamiento de los sistemas meteorológicos. Hay también modelos empíricos que sí se pueden interpretar. Por decir, si es que nosotros tuviéramos un modelo empírico que nos diga que el valor de la temperatura es proporcional, que sea el espesor de la atmósfera entre ciertas capas. Es un modelo empírico que no directamente es una ley de la física, pero que lo podemos interpretar rápidamente porque entendemos qué cosa es lo que está pasando. El problema con estas herramientas de Machine Learning ya más complejas es que son tan complejas que simplemente no podemos entender lo que está pasando adentro. Entonces ahí es donde surge esta necesidad de tener herramientas de explicabilidad o que sean herramientas intrínsecamente interpretables. ¿No? Árboles de decisión, por ejemplo, son intrínsecamente interpretables. Pero yo diría que en ese sentido es un tipo nuevo de modelo, pero sigue siendo un modelo. La diferencia es más bien en cómo podemos interpretarlos y qué tanta confianza tenemos según eso, ¿no? en el resultado. Hay otra pregunta. Marcelo Cervantes pregunta, buenas tardes. ¿Sería posible el acoplamiento de los preprocesos, procesos y postprocesos de un modelo regional como el WRF con la IA? ¿Se requiere una logística computacional de importante inversión? ¿Y qué requerimientos serían necesarios? Muchas gracias. Pues la verdad no he pensado en ese tema antes, preprocesamiento, digamos pensando en preprocesamiento nada más. Los datos de entrada a un modelo regional típicamente se derivan de un modelo global, para empezar, incorporando datos, si es que tenemos un sistema de asimilación de datos, incorporando datos locales, ¿no? Entonces, en cuanto a la primera parte, que son los datos del modelo global, quizás pienso podría mejorarse el cambio de resolución, porque hay que cambiarle del modelo global. Digamos que el modelo global fuera a 100 kilómetros de su resolución y el modelo regional es de 20, hay que hacer un cambio de grilla. Entonces, es posible, me imagino, porque no he visto ejemplos concretos, utilizar técnicas tipo Machine Learning para que esa interpolación sea con menos error. Por ejemplo, que considere mejor los efectos topográficos o de repente las características del uso del suelo, de alguna manera que genere un shock menor a la inicialización del modelo, es decir, que haya menos discrepancia entre la física del modelo regional con digamos, el balance dinámico que había entre diferentes variables en los datos de entrada. Pero el otro tema es el de la asimilación de datos. Entonces ahí en asimilación de datos, digamos, datos medios locales, yo veo ahí una oportunidad tanto en el preprocesamiento de los datos en sí, es decir, por ejemplo, control de calidad de los datos, de repente corregir los datos si es que hubiera algún error, o limpieza, digamos, si estamos asimilando datos de radar meteorológico, que es algo que está también en desarrollo en los últimos años, cómo evitar que, digamos, que un dato de radar meteorológico porque tiene algún tema de interferencia o obstrucción por la línea de vista, cómo podemos completar, cómo podemos limpiar los errores para que genere menos shock también al ser asimilados en el modelo regional. Todo eso quizás se podría hacer con redes neuronales. Ahora, en la asimilación misma del dato, en vez de tener, digamos, no sé qué tenga el WRF ahorita, pero digamos un tipo filtro Kalman o algo por el estilo, de repente puede haber también técnica de
de Machine Learning para hacer eso de una forma más rápida, ¿no? Que funcione similarmente, pero que lo haga de forma más eficiente. Podría ser. Postprocesamiento, sí, definitivamente, bueno, como mencioné, hay bastante espacio para nosotros poder mejorar el resultado. No necesariamente en el caso de, digamos, puede ser en el caso del modelo regional también, si es que, digamos, sigue manteniendo sesgos importantes. Entonces, incluso en ese caso, el modelo regional podría ser mejorado con procesamiento con Machine Learning, pero si esa es la situación, quizás más valga la pena hacer procesamiento directamente al modelo global, que es el enfoque que estamos haciendo acá. Porque si es que, digamos, podemos lograr el mismo resultado por procesar un modelo global que procesando un modelo regional, nos ahorramos el modelo regional, que es bastante costoso. Entonces, el preprocesamiento y procesamiento yo creo que se podría, no, como digo, en el preprocesamiento no tengo mucha experiencia, mucho conocimiento más bien. Y lo que es el mismo modelo, ahí no he escuchado mucho sobre modelos regionales, pero sí, como mencioné, modelos globales está buscando reemplazar algunos esquemas de parametrización, particularmente el de transferencia radiativa, por módulos que más bien sean de inteligencia artificial para que sea más rápido, básicamente. ¿No? Que funcione parecido, bastante parecido, pero que sea mucho más rápido. Creo que con eso ya contesto la pregunta. Bien, hay una última pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es respecto a los datos para el modelo. Al seleccionar un dataset para el entrenamiento, validación y testeo, ¿necesariamente se debe considerar la separación con porcentajes de forma continua o puede darse de manera arbitraria? Ya, es una pregunta interesante. Yo no tengo una respuesta definitiva para esto, pero mi opinión es, el problema con los datos, bueno, una característica particular que tienen los modelos, los datos, perdón, meteorológicos, es la autocorrelación temporal. Es decir, si estamos en el año 98 y la primera mitad de enero es lluviosa, la segunda mitad también es lluviosa. Entonces, cuando uno separa los datos entre esos tres grupos, lo que quiere es que los datos sean independientes. ¿No? Que no, básicamente no estemos validando con el mismo dato con que hemos entrenado. Entonces, si es que nosotros tomamos, digamos, train y test y val del mismo año 98, de enero, febrero, marzo del 98, en la práctica son casi el mismo dato. Entonces estamos validando incorrectamente. Entonces yo prefiero, digamos, si es mi posición personal, dividir por bloques de años separados. Es decir, del año 80 al 98, test, train, del 99 al 2005, val, y 2005-2010, test. O incluso dejando algunos, prefieren dejar algunos años intermedios para evitar justamente ese efecto de autocorrelación temporal y asegurar que los tres conjuntos de datos sean realmente independientes. Ahora, quizás entre train y val, train y val, se pueda trabajar un poco más mezclado, pero test sí debería ser totalmente independiente y ahí sí yo preferiría que sea un grupo de años separado. Muy bien. Bueno, por el chat de Zoom no hay ninguna pregunta más y creo que con esto podríamos terminar la ponencia hoy día. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación. Desde el primer día estuvo dispuesto a dar esa charla. Bueno, esperamos tenerlo en otras oportunidades. Y a nuestros espectadores de Facebook, bueno, les recordamos que la escuela todavía continúa, aún hay algunas ponencias por darse. Y de hecho mañana hay una pequeña exposición de pósteres de investigación, donde van a poder ver algunas investigaciones que están haciendo actualmente. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.